debilitamiento permanente que tanto daño le hace al país y además para el Poder Ejecutivo como para el Congreso Nacional. Si como parlamentarios estamos haciendo la lectura adecuada de lo que el país piensa. Y si esa lectura adecuada tiene una salida en el marco de la Constitución. Esto genera un nuevo escenario. Esto al presidente de los junto al nuevo Poder Ejecutivo, buscar la reconciliación e inaugurar una tregua para las exigencias y las expectativas y que perdure y que tenga la virtud de facilitar una leal consulta a los ciudadanos sobre todos los temas que nos preocupan. El tiempo pasa, han pasado más de 15 años de esos hechos que estábamos viendo. El doctor Eduardo Rodríguez Bercé asumió la presidencia de Bolivia para hacer una transición. Hizo exactamente eso, ¿no? Una transición, nada más que eso. Hoy pasaron más de 15 años, doctor Bercé, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto estar en tu programa una vez más. ¿Cómo recuerda usted eso que le tocó en ese momento tan complicado del país? Bueno, fueron días difíciles también y tuvimos la oportunidad de honrar la Constitución y conducir una transición que, a mi juicio, contribuyó a sostener el proceso democrático, que es un proceso que madura cada día que pasa. Y lo más importante fue someterse a lo que señalaba la ley y abrir un proceso de diálogo, de concertación que nos permitió no solamente tener las elecciones que fueron exitosas en términos de participación ciudadana, sino conducir una agenda. Y en esto quiero subrayar una agenda de temas pendientes que había que concluirlos o conducirlos, y afortunadamente pudimos hacerlo en paz y mostrar a la gente, al ciudadano, que lo más importante era honrar a la Constitución y darles la oportunidad de renovar los poderes del Estado. ¿Nunca tuvo ninguna tentación de permanecer algún tiempo más? No, en absoluto. Es más, la llegada a la presidencia fue una sorpresa. Yo no imaginé que eso iba a llegar, pero yo siempre he sostenido que no fui político, no soy político, y hacer política toma un esfuerzo colectivo y un ciudadano no puede simplemente tener el afán de convertirse en presidente de la noche a la mañana, y menos prorrogarse en la presidencia. Además, soy muy crítico de que los expresidentes persistan en seguir siendo candidatos a la presidencia. Yo he criticado de que en las últimas elecciones no solamente teníamos el tema de la reelección, sino que quienes también asistían como candidatos eran expresidentes, y para ponerle además más acento, la propia presidenta Áñez decidió, siendo presidenta transitoria, convertirse en candidata. Entonces, yo soy muy crítico del presidencialismo y el afán de que todos los expresidentes quieren seguir intentando volver al poder. ¿Hay vida después de ser presidente?
Bueno, hay matices. Yo tuve unos años muy difíciles porque fui objeto de un juicio de responsabilidades que me tomó 6 años concluirlo. Asumí defensa y logré que se produzca una votación luego de largos e intensos debates y además de haber tenido la oportunidad de presentar mis descargos, pero fueron 6 años muy difíciles y luego reinsertarse en una actividad laboral tampoco fue muy sencillo, pero luego vienen tiempos mucho más tranquilos con la academia y eventualmente en la diplomacia. Bien, quiero entrar por favor a este tiempo actual. Hoy que este país debate tanto, golpe de Estado, fraude, ¿qué hubo, doctor Rodríguez Versé? ¿Hubo golpe? ¿Hubo fraude? ¿Qué hubo? ¿Qué país ve Rodríguez Versé? Bueno, yo tengo una posición muy clara sobre la lectura de lo que ocurrió en 2019 y no solamente lo he comentado, creo, en este programa, sino que también lo he escrito en algunos artículos. Yo creo que no fue solamente ni golpe ni fraude, fue un complejo descarrilamiento institucional, constitucional, donde muchas instituciones, muchos órganos de poder fracasaron en el intento de preservar el sistema democrático, preservar la paz y la seguridad públicas, y acabamos con un experimento de transición que no fue precisamente constitucional. Yo quiero insistir que este debate reduccionista entre golpe o fraude no conduce a nada y nos pone en una confrontación entre blanco-negro, blanco-negro. Yo creo que hay que mirar lo que ocurrió con un poco más de serenidad y propósito de superar las dificultades para que nunca más vuelva a ocurrir. Y quiero explicarme un poco más. El órgano electoral fracasó en el intento de terminar unas elecciones con acontecimientos que abrieron una protesta pública. El Ejecutivo tampoco pudo conducir esa crisis ordenando la sucesión presidencial o lo que debía ocurrir con las elecciones. La Asamblea Legislativa se desbandó, hubieron renuncias y para colmo el Poder Judicial o el órgano judicial selló con un comunicado la legalidad de una transición inconstitucional. Además, otras instituciones públicas como las Fuerzas Armadas o la Policía o el Ministerio Público también extraviaron su conducta. Y en suma, el pueblo, la gente tuvo que sufrir unas condiciones en las que hubo abuso, hubo muertes, hubo heridos, hubo persecución. Fue un episodio muy triste. Yo prefiero mirarlo en perspectiva para que nunca más vuelva a ocurrir. La sucesión dentro de este descarrilamiento constitucional que usted ve, en el que muchos actores se salieron de sus carriles, dice, esa sucesión que hubo y que permitió que Yanine Áñez llegue a la presidencia, ¿es parte del descarrilamiento? ¿Fue constitucional? ¿No fue constitucional? ¿Qué puede comentar sobre eso? Para mí es muy claro y hizo bien en enseñar las imágenes de lo que fue la sucesión en la cual me tocó convertirme en presidente. La constitución anterior y la actual exigen que sea el pleno del órgano legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa, está explícitamente señalado en la Constitución, la que debe en una sesión plenaria de sus 2 cámaras conocer, aceptar o rechazar las renuncias que le presente el presidente y el vicepresidente. Eso no ocurrió. También la Constitución señala a quienes debe llegar la sucesión y en este caso no se produjo ni el primer requerimiento constitucional que es la Asamblea conoce y decide sobre las renuncias y tampoco se produjo una sucesión hacia los presidentes de ambas cámaras. Y ese comunicado o ese entendimiento constitucional que fue el que aparentemente avaló la sucesión de la señora Áñez, no es una fórmula aceptable constitucionalmente porque los tribunales se pronuncian a través de sus decisiones luego de procedimientos reglados. Los tribunales no se pronuncian por comunicado.
Y en todo caso, yo creo que había una falencia de representatividad legislativa para afrontar la crisis, ya sea por las renuncias o el apuro en precipitar la sucesión. A mi juicio, y siempre lo he sostenido, fue una sucesión con insalvables vicios de constitucionalidad. Ahora le hago una consulta. ¿Qué pasa si todos a los que le tenía que tocar legalmente se marcharon, se fueron, desaparecieron y los asambleístas no estaban para ir a las sesiones? Recordemos que en ese momento había un caos en el país y los asambleístas del MAS, que son los que tenían en los 2/3, no iban a la asamblea, muchos por temor y otros porque se fueron hacia sus regiones. Entonces, claro, no había quórum. Sí, yo no vivía en Bolivia en ese tiempo, pero seguía muy de cerca lo que los medios transmitían sobre esta crisis y me hizo mucho recuerdo a la crisis que también se vivió cuando el expresidente Carlos Mesa renunció y no podía sesionar lo que se llamaba antes el Congreso en La Paz y luego tuvo que trasladarse a Sucre y tampoco podía hacerlo en Sucre. Hubo incluso movimientos de tropas, movimientos de mineros, hubo un muerto y incluso hubo intento de unos emisarios de la región del Brasil y de la Argentina que no pudieron aterrizar en el aeropuerto de Sucre, ni podía sesionar la asamblea. Pero eso no llevó a que de pronto un grupo de personas decida acelerar la sucesión, y menos en los términos que se hizo el 2019. Lo que pasó hace 15 años fue que se respetó la dignidad y la soberanía de una asamblea legislativa, en ese caso el Congreso, que era la que debía reunirse, conocer la renuncia de Carlos Mesa y resolver, conforme a la Constitución, a quién le tocaba suceder en la presidencia que quedaba vacante. En el caso de Bolivia, el 2019, se precipitó, a mi juicio, una sucesión que, insisto, no voy a repetir, me parece que no fue precisamente la más racional. Me quedo con esta frase que le hemos puesto en la pantalla. Fue una sucesión con insalvables vicios de inconstitucionalidad. Eso es lo que usted ha dicho, ¿correcto? Así es. ¿En qué se parece, por favor, la llegada a la presidencia de Yanine Áñez con la llegada a la presidencia de Eduardo Rodríguez Bercé? ¿Se parecen en algo? ¿No se parecen en nada? No, claro que se parecen porque en ambas circunstancias hubo renuncias y esas renuncias debían canalizarse conforme manda la Constitución. El año 2005 se procesaron las renuncias, sucedieron otras, sucedieron las renuncias de Ormando Bacadíes y Mario Cosío para convertirse en los sucesores de la presidencia y yo recibí una convocatoria formal del Congreso para honrar una disposición de la Constitución y asumir la presidencia. En el caso de la crisis del 2019 también se produjeron las renuncias y lo que debía ocurrir a mi juicio es que ese Congreso, pese a las dificultades o a las complejidades de ese momento, debió hacer el esfuerzo de reunirse, reconfigurar sus directivas y elegir conforme manda la Constitución a los presidentes que dirigían ambas cámaras, que eran los últimos en la cadena de sucesión. Vea este video, por favor. Este video es del momento en el que sesiona la Asamblea Legislativa para la elección de Yanine Áñez. Lo vamos a ver desde el comienzo y escuchamos. La legislatura 2019-2020 pido al senador secretario verificar el quórum. Muy buenos días. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los colegas, a todas las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales, y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum,
de la Cámara de Senadores no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. ¿Qué puede comentar sobre eso que ha visto y escuchado, por favor? Sí, es muy directo. En el ordenamiento jurídico del país, la Constitución prevalece ante cualquier reglamento o ante cualquier circunstancia. A mí me sorprendió mucho cuando leí esa información, porque una senadora de la Asamblea Legislativa no podía pasar por encima de la Constitución y aplicar el reglamento a una circunstancia que no ameritaba, y menos dada la magnitud o la trascendencia de su decisión. A mi juicio fue una autoproclamación que vulneraba un artículo explícito de la Constitución, si no me equivoco, el 169, que dispone que es el Pleno de la Asamblea, con ambas cámaras reunidas, la que debe conocer de las renuncias y definir la sucesión. Ella no podía hacerlo por sí misma. ¿Eso convierte entonces el hecho en golpe o no? ¿En inconstitucional? ¿En qué lo convierte? No, yo no soy afecto a este debate golpe-fraude. Yo ya lo he explicado. A mi juicio hubo un descarrilamiento, un desorden institucional con afectación a la Constitución, que era producto de un descarrilamiento mayor del órgano electoral en su medida, del propio Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y un sinnúmero de actores, incluidos algunos personajes políticos. Claro, pero el tema es que en este momento hay un juicio y la expresidenta Yanine Áñez está en la cárcel y el tenor es, la acusación es golpe. Entonces, judicialmente, esto que usted está diciendo, ¿cómo se lo lleva a una acusación para la tipificación del delito? Yo creo que sostuve en su programa hace algún tiempo que el golpe es un concepto de ciencia política o de entendimiento más bien académico, pero no es un delito consignado así, en esos términos golpe, en el Código Penal vigente. Yo entiendo que hay una acusación contra la expresidenta Yanine Áñez por otros delitos y otras proposiciones acusatorias. Yo creo que ese es un tema que debe ventilarse en su momento por las autoridades judiciales y con la participación del Ministerio Público. Yo creo que hay que librar esa responsabilidad a los jueces que están conociendo esas causas para ver si encuentran en esas acusaciones el mérito para juzgar y en su caso absolver o condenar a la presidenta o a quienes estén involucrados. Pero no nos hará bien convertir este debate en una forma de influir o de formar parte de un bando o golpe o fraude cuando está ya en manos de la justicia. Perfecto. Voy a leer lo que dice el soberano, por favor. Javier Mena dice: Belcé fue ético como presidente transitorio, decente y honroso para nuestra Bolivia. Mis felicitaciones. Rosemary dice: ese es el presidente que Bolivia necesita, Belcé.
Javier Mena dice, entre la presidenta de facto y el expresidente Bercé, escojo 1 billón de veces por Bercé, dice, elegancia en la historia de Bolivia. Alfonso Román, actualmente el oficialismo es un lugar vacío de contenido que permite la circulación de la rebelión interna, dice Alfonso Román. Pame Altamirano, un buen expresidente, cumplió su labor y siempre lo recordaremos de esa manera, un excelente profesional, intachable. Doctor Rodríguez Bercé, hoy la gente habla mucho de persecución, de judicialización de la política. ¿Usted qué observa, por favor? Efectivamente hay un sentimiento ciudadano de frustración por el sistema judicial, y esto no es nuevo. Yo creo que el país le debe a la ciudadanía, el Estado está en deuda con la ciudadanía sobre un sistema judicial más accesible, más independiente, imparcial y más efectivo. Yo tengo la impresión de que estamos en un momento crítico porque hemos sabido superar la crisis, hemos renovado al Tribunal Supremo Electoral, hemos elegido a un presidente y a un vicepresidente, ellos han conformado un nuevo órgano ejecutivo, hemos elegido a senadores y diputados que han configurado una nueva asamblea legislativa y acabamos de nombrar a gobernadores, alcaldes y sus consejos. Creo que ya es oportuno, y en esto quiero ser muy enfático, creo que nos toca ocuparnos del órgano judicial y sobre todo de que este órgano acompañe este proceso que nos está costando tanto a los bolivianos y sobre todo en tiempos tan difíciles de pandemia. Yo creo que no podemos eludir más tiempo acuerdos políticos, acuerdos ciudadanos que conduzcan a una renovación y a una transformación del sistema judicial, no solamente en cuanto a las personas que conducen la actividad judicial, los jueces, las cortes o los tribunales, sino también la legislación y el aprecio que debe tener la gente por un sistema judicial más accesible y más imparcial. Ahora le pregunto, ¿y por qué esta frustración es tan larga? ¿Y por qué no se puede tener una mejor justicia? Yo creo que es un tema de decisión política, sin duda. Hubo tiempos en el país en los que, sobre todo cuando se recuperó la democracia, que las fuerzas políticas decidieron como una primera tarea lograr que la elección de los jueces y la institucionalidad de la judicatura sufra transformaciones trascendentales. Y así lo hicieron. Y hubo tiempos en los que se intentó mejorar sustantivamente el sistema judicial. Luego sobrevino un tiempo constituyente muy interesante, en el cual se trabajó algunas reformas constitucionales que tocaban a la justicia, pero a mi juicio no tuvieron un desarrollo muy afortunado. Yo creo que es tiempo de mirar con un sentido crítico la forma en la cual la Constitución organizó o definió ciertos aspectos del sistema judicial, y yo creo que estamos a tiempo, han pasado 11 años de la vigencia de esta Constitución. Parece imprescindible afrontar un tiempo de reflexión para transformar la forma en la cual se eligen a ciertos jueces, organizar mejor el sistema orgánico judicial, las atribuciones de determinados tribunales y sobre todo hacer que un servicio tan esencial para el ciudadano y la democracia esté en pie. Yo francamente creo que estamos en tiempos en los que la imparcialidad de la judicatura está como nunca en entredicho. Le pregunto, por favor, para mejorar la justicia, a los jueces, a los tribunales, ¿hay que elegirlos por voto popular, como se ha hecho en Bolivia, o hay que elegirlos presentando ternas en base a méritos y calificaciones previas y que sea la asamblea la que tome la decisión? ¿Cómo debe ser la forma, por favor? Le pregunto a usted de manera especial. Usted ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál cree que debe ser la forma? Yo primero voy a señalar un concepto que a mi juicio es fundamental. El hecho de que
los jueces sean elegidos por la Asamblea Legislativa, el presidente, o como en otras latitudes por el propio monarca o el pueblo, no convierte a esos ciudadanos o ciudadanas en gente imparcial o más sabia. Lo más importante es que en su desempeño estos jueces honren la ley, honren los hechos, su conciencia y no estén sujetos a presiones de ninguna índole. Y yo creo que la elección popular de jueces no corresponde a la naturaleza de la actividad de los jueces. Los jueces no son políticos, no tienen que ir a las calles a reclamar el favor ciudadano, y mirándolo desde la perspectiva del ciudadano, como no hay una posibilidad de conocer quiénes son los postulantes ni sus capacidades o su idoneidad técnica, el ciudadano se ve en la gravísima dificultad de elegir a gente que no conoce. Mi propuesta siempre ha sido mantener la elección a nivel de la Asamblea Legislativa con la participación posiblemente del propio sistema, fortaleciendo un sistema de carrera, y además lograr un sistema de evaluación del desempeño de esos jueces que tienen que valorarse a través de sus decisiones, de la pulcritud con la que pronuncian sus decisiones. Y esta no es una tarea precisamente del propio Consejo de la Judicatura, sino más bien de la academia y de, ¿por qué no decirlo?, de los medios y los propios ciudadanos, que tienen que entender de que el servicio judicial es algo predecible y que tiene que marcar el orden que la gente espera en el tratamiento de sus diferencias. Leo más mensajes. Qué pena, señores. Les digo que ustedes son estudiados. Como abogados, ustedes saben que no se podía dejar sin presidente. Sabemos que el departamento, que no tiene que estar sin presidente. Ustedes como abogados saben que hay sucesión de carteras. Y aquí dejen de marear a la población. Yo les digo esto porque pertenezco a una organización de los gremiales, dice Julio Saavedra. Jacinto Ignacio, excelente entrevista. Saludos. Gómez Fernando, el único presidente interino que cumplió bien con el país. Charles dice, Belcé sí supo entender lo que es un gobierno de transición. José dice, él es uno de los nombrados por Evo para llevar la demanda marítima. ¿Y en qué terminó? En la pérdida de toda posibilidad de una salida al mar. ¿Cuántos millones gastaron? Pregunto. ¿Qué sensación le dejó a usted finalmente esto que ocurrió en La Haya? Con una expectativa tan grande, ¿no? Tanto que el gobierno trasladó una grandísima delegación hasta La Haya y el resultado, bueno, fue tan contrario, ¿no? Le pregunto, ¿qué sensación le dejó? Bueno, primero hay que destacar que ese proceso en La Haya fue un esfuerzo colectivo y no solamente de la gente, de mi persona, que representó ya mucha honra al país. Fue una decisión política del gobierno de Evo Morales, que la consultó oportunamente en diferentes reuniones a las cuales también me tocó concurrir, a expresidentes, excancilleres, y fue una decisión, insisto, informada y colectiva. Yo creo que se hizo un trabajo responsable, muy riguroso, y se obtuvo una sentencia que yo extraño no se la acabe de estudiar y reflexionar en el país. Yo no comparto de que se perdió toda posibilidad de recuperar el mar, al contrario, y creo que a mí me ha tocado explicarlo en diferentes medios. Creo que esto debería volver al tapete de las discusiones, no solamente políticas, sino también académicas y ciudadanas, de comprender que la Corte negó una pretensión de Bolivia para negociar, para una obligación judicial impuesta para que Chile negocie un resultado específico. Pero la Corte, en su decisión, y esto está explícitamente señalado, dice que encontró que Bolivia y Chile tienen una larga historia de negociaciones y de intentos para resolver un problema que no es otro que la mediterraneidad, el encierro geográfico de Bolivia, y la Corte dice estas diferencias deben reencaminarse a través de diálogos
significativos bajo el espíritu de buena vecindad. Esto no es poco, yo creo que es uno de los instrumentos Pero no más... es lo que se buscaba, ¿no? ¿Fue un fracaso? No, le pregunto. No, yo creo que había un riesgo si la demanda hubiera tenido argumentos definitivos, no hubiéramos llegado a juicio. Yo creo que en todo juicio hay siempre un riesgo de contención, porque las partes presentan ambas sus alegatos, y el derecho internacional al cual nos sometimos no es como el derecho local, un derecho codificado donde hay normas estrictas. La Corte en gran medida escoge las normas o fuentes de derecho internacional o sus propios precedentes para resolver y cuasi legislar lo que le interesa sentar como precedente. Yo creo que hemos aprendido muchas lecciones a partir de las discusiones que se tuvo en el equipo. ¿No se cerraron todos los caminos al mar? ¿No quedaron cerrados? Absolutamente. No, absolutamente. La Corte nos ha devuelto a Bolivia y Chile y nos ha señalado un camino que es la vía diplomática, la vía política, y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer en el marco de lo que anota la Corte, en el marco del principio de buena vecindad, que es un principio de derecho internacional, y además hay otras vías que Bolivia debe seguir intentando para lograr esa buena vecindad en términos equitativos con un país de tránsito, para que las condiciones de acceso desde y hacia el Océano Pacífico sean las más equitativas posibles. Eso no necesariamente representa la entrega de territorios soberanos. Posiblemente Bolivia debe tomar ventaja de convenios como Convemar o como lo que se podría negociar en términos de acceso, en términos viales, en términos de intercambios económicos y muchas otras condiciones que deberían estarse trabajando ya hace mucho tiempo. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, a ti, Jimena. Tenga usted buenas noches. Gracias. La gente que consume colágeno le sonríe a la vida. Por eso, consume colágeno hidrolizado SQF de Solquifar. Con el colágeno ayudas a mantener la flexibilidad y resistencia de la piel, los ligamentos, los dientes, los tendones, los músculos, las uñas, los nervios, los vasos sanguíneos, los huesos, el cabello, articulaciones y hasta las encías. Colágeno hidrolizado SQF de Solquifar te ayuda a tener la elasticidad y movilidad que tu vida necesita. Busca en tu farmacia preferida colágeno hidrolizado SQF de Solquifar en todas sus presentaciones. Precio sugerido 90 bolivianos. Bueno, y como todas las noches quiero invitarlos a pasar por Casa Roxana. El vestuario que luzco todas las noches es de Casa Roxana. Aprovechen por favor 50% de descuento. Y miren mis calzados esta noche, estas sandalias doradas espectaculares. Las pueden encontrar en Capodarte Dumont, que se encuentra en el Ventura Mall. Mi arreglo personal, como todas las noches, es de Ozono. ¿Qué es fibra? Es lo que hace que tu casa no sea una casa convencional, porque por dentro tiene una academia de gastronomía, una pyme y hasta una gran corporación. Y es que ahora con la nueva cobertura de Access, tu casa tiene fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estás viendo No Mentirás. Mira cómo es pausar en vivo tu clásico favorito y recrear tu festejo favorito.